En este vídeo os voy a explicar sobre los juegos de Trains, porque alguno que otro me ha preguntado que se han descargado la ruta que yo he hecho y luego me han preguntado que a ver cómo se puede jugar en esa ruta, porque la intentan abrir y no lo consiguen abrir. Es que sin el juego no se puede jugar. El juego, pues aquí está. El juego se llama Train Simulator versión 2010, ¿no? Ese es uno. Y luego está otro que es Train Simulator versión 2012. Yo tengo el de versión 2010. O sea, lo cogí hace un montón de tiempo. Solo que no le he empezado a coger ritmo y provecho hasta hace poco. Y luego está la versión de 2012. Yo aconsejo que si podéis comprar el de 2010, comprar el de 2010, porque mi ruta es para el 2010. Si alguno compra el del 2012 e instala mi ruta en esta versión, pues que me diga si funciona o no funciona, porque suele ocurrir que algunas rutas no funcionan de un año a otro. A veces, otras veces sí funciona la ruta de un año a otro año, pero no siempre. Porque además traen diferentes cosas. Hay contenidos que de las dos versiones es el mismo, pero hay cosas que aquí son nuevas, que no trae este, pero este también tiene, como tiene cosas nuevas, muchas cosas ya tampoco las trae que tiene este. Y yo he construido mi ruta usando este, por lo cual muchas piezas habría que descargarlas. ¿Los juegos dónde se pueden conseguir? Pues el de la versión de 2010 estoy mirando y se puede encontrar en Amazon. No sé si habrá alguna otra web. Yo he visto que en Amazon se puede encontrar. Y la versión de 2012 también lo podéis encontrar en Amazon o en Steam. En Steam, da igual. O sea, en cualquier lo podéis encontrar en ambos. Y ambos videojuegos los podéis encontrar en MediaMarkt. Yo he comprado siempre, o sea, yo encontré estos juegos en MediaMarkt. Así que si vais a buscar el juego y lo queréis comprar la caja en físico, o sea, no queréis comprarlo por internet, pues os aconsejo que vayáis a MediaMarkt, a ver si lo encontráis. Pero lo más probable es que en MediaMarkt tengan esta versión y no esta. Pero bueno, que en MediaMarkt también podéis encontrar diferentes juegos de simulación. Porque los he buscado en diferentes tiendas como Game, Eroski, en muchas tiendas. Y la única tienda en la que encontré el juego fue en MediaMarkt. Ahí fue la única tienda donde encontré el juego. Así que, bueno, pues ya está todo. Ya os he explicado las versiones que hay del Trains. Y luego hay otra nueva versión de Trains que se llama la News Era, que está muy bien, me gusta, tiene muy buenos gráficos. Pero yo no sé si en ese contenido se pueden instalar rutas de otras versiones, porque la Newsera es un formato totalmente nuevo, que no tiene nada que ver ni con la del 2010, ni 2012, ni con los anteriores que se han sacado. Entonces yo no sé si en la Newsera se pueden instalar las rutas de otras versiones de otros años. Yo he probado instalando contenido de la Newsera en mi versión de 2010. Algunos me han dado problemas. No sé si es que en la base de datos de cual yo me descargo falta información y por eso no se puede instalar. O si hay una incompatibilidad porque el juego es diferente. Y luego hay otro contenido de la Newsera que sí me he podido instalar en la versión del 2010. Y mola, mola mucho, me encanta. Pero por ahora no he descubierto la razón. Ya la descubriré con el tiempo si eso. Pues bueno, ahora ya sabéis cuáles son los juegos, dónde los podéis conseguir y ya os he aconsejado cuál coger. Así que hasta el siguiente vídeo donde os explique alguna otra cosa.